Cuando un profesor de astrofísica descubre una serie de números ocultos en una cápsula del tiempo escolar, se da cuenta de que predicen con precisión desastres a lo largo de la historia y advierten sobre una catástrofe global inminente. Mientras intenta descifrar el mensaje y proteger a su hijo, se enfrenta a fuerzas sobrenaturales y a una verdad que cambiará el destino de la humanidad para siempre. En 1959, en Massachusetts, tras concluir el recreo, la maestra comenzó a llamar a los niños para que regresaran al aula. Entre los estudiantes se encontraba Lucinda, quien permanecía absorta, observando fijamente el sol mientras a su alrededor se escuchaban susurros extraños. Durante la clase, la maestra anunció que realizarían una cápsula del tiempo. Explicó que debían seleccionar objetos representativos para guardarlos y ser descubiertos aproximadamente 50 años más tarde. Para sorpresa de todos, la propuesta de Lucinda fue la elegida. Cada estudiante debía realizar un dibujo de cómo imaginaban el futuro. La maestra sacó una pequeña caja que serviría como cápsula y pidió a los alumnos que comenzaran a trabajar en sus dibujos. Cuando el tiempo destinado para la actividad estaba por agotarse, la maestra fue recogiendo los trabajos. Entonces notó que Lucinda no había realizado un dibujo, sino que había llenado ambos lados de su hoja con una extensa secuencia de números. Intrigada, le preguntó qué estaba haciendo, recordándole que ella misma había sugerido realizar dibujos. Sin embargo, prefirió no insistir. Le devolvió brevemente la hoja antes de recogerla junto con los demás trabajos para guardarlos en la cápsula. Llegó finalmente el día de la ceremonia para enterrar la cápsula del tiempo, y todos los presentes participaron con entusiasmo. Lucinda, sin embargo, mostraba una expresión de inquietud mientras observaba la escena. De pronto, desapareció sin dejar rastro. La maestra alcanzó a ver un globo flotando en el aire, como si la niña lo hubiera soltado accidentalmente. Al concluir la jornada y percatarse de que Lucinda seguía desaparecida, se notificó a las autoridades para iniciar su búsqueda dentro de la escuela, ya que no existía registro de que hubiera salido. La maestra sugirió revisar también los armarios. Descendió entonces a una zona baja del edificio, similar a un sótano, y escuchó ruidos provenientes de una puerta de servicio. Al abrirla, encontró a Lucinda aterrada. Su rostro estaba pálido, sus dedos sangraban de tanto golpear y rasgar la puerta, y había escrito desesperadamente sobre la madera. Al ver a su maestra, la niña suplicó que se detuvieran, refiriéndose a las voces que resonaban en su mente. 50 años después de aquellos sucesos, conocemos a John, un astrofísico que vive junto a su hijo Caleb. Una noche de domingo, mientras asaba salchichas en el jardín, John conversaba con Caleb sobre el universo. El niño, curioso, preguntó si ellos eran la única forma de vida existente. John le explicó que había infinitos planetas aún desconocidos, pero aseguró que según lo que sabían, no existía otra vida similar a la suya, lo cual hirió al menor, quien salió de allí, pues se negaba a abandonar la idea de que su madre estuviera en algún lugar. John trató de consolarlo, diciéndole que aunque él no creía en el cielo, Caleb era libre de creer en lo que deseara. Le pidió a su hijo que descansara. Este, obediente, se quitó su aparato auditivo y fue a dormir. John, ya solo en su oficina, reflexionó sobre la conversación mientras observaba un paquete de regalo que reposaba sobre su escritorio. Al día siguiente, en el Instituto Tecnológico donde ejercía como profesor, John impartió una clase en la que planteó a sus alumnos si los acontecimientos de la vida ocurren por mera casualidad o si obedecen a un propósito predeterminado. Ante la pregunta directa de una estudiante sobre su opinión personal, John respondió con honestidad que no creía en las coincidencias, pero que, al mismo tiempo, sentía que todo era un conjunto de absurdos sin sentido. Acto seguido se quedó mirando a un punto fijo, sin decir más, dejando a la clase visiblemente desconcertada. Uno de los maestros del departamento de cosmología, que había escuchado la clase de John, se acercó para preguntarle qué había ocurrido. Aunque John respondió de manera breve y exasperada, el otro profesor, restándole importancia, le recordó que le debía un café. Decidieron entonces salir juntos y conversar. Durante la charla, el profesor mencionó que su cuñada llegaría a la ciudad el viernes y que había preguntado por él, esperando que pudiera asistir a una cena con ellos. También le recordó que en ocasiones anteriores John había cancelado compromisos debido a sus responsabilidades con Caleb. Mientras respondía que lo pensaría, John recordó de repente que ese día era la ceremonia escolar de Caleb y que ya iba retrasado, por lo que se despidió rápidamente y se marchó apresurado. Ese día abrirían la cápsula del tiempo enterrada hacía 50 años. La misma maestra que había preparado la cápsula medio siglo atrás fue la encargada de cortar el listón y repartir los sobres con los dibujos que sus estudiantes habían realizado. Caleb, que llegó tarde y con su aparato auditivo funcionando mal, emitiendo interferencias, recibió un sobre que casualmente era el de Lucinda. Se alejó un poco de la multitud para inspeccionarlo. Al abrirlo, en lugar de un dibujo, encontró una extensa lista de números. Mientras revisaba el contenido, vio a un hombre vestido completamente de negro a lo lejos. Sin embargo, un compañero se acercó a preguntarle qué había recibido.
Al ver la hoja llena de números, comentó que a los demás les habían tocado dibujos y se alejó. Cuando Caleb buscó nuevamente al hombre, ya había desaparecido. Esa noche en casa, mientras el joven hacía tareas, John encontró su aparato auditivo y le advirtió que no debía dejarlo tirado en cualquier parte. Caleb se quejó de que emitía ruidos extraños y su padre le recomendó bajar el volumen. Aprovechando la conversación, el menor le pidió permiso para asistir a una pijamada organizada por un amigo. John le dijo que lo pensaría. Al revisar las cosas de su hijo, John encontró el papel de Lucinda en la mochila. Le reclamó por habérselo llevado, pues pertenecía a la escuela. Caleb, avergonzado, prometió devolverlo, alegando que podría ser algo importante. El hombre dejó el papel a la vista para recordarlo al día siguiente. Más tarde, al ir a arropar a su hijo, lo encontró viendo un video antiguo donde aparecía su madre durante una rutina para dormir. Este momento conmovió profundamente al hombre, revelando el dolor que ambos aún sentían por su pérdida. Después, tratando de distraerse, John empezó a beber mientras veía un documental. Sirvió tanto licor que rebosó la copa, la cual colocó accidentalmente sobre el papel con los números. Al intentar limpiarlo, la curiosidad lo llevó a observar el contenido más de cerca. Decidió transcribir los números en su pizarra y notó que algunos formaban una fecha. Investigando en internet, descubrió que coincidía con el atentado a las Torres Gemelas, incluyendo el número exacto de víctimas. Intrigado, pasó toda la noche analizando el resto de las cifras y comprobó que cada secuencia correspondía a eventos trágicos ocurridos en los últimos 50 años, siempre con la cifra precisa de muertos. A la mañana siguiente, desvelado y perturbado, llevó a Caleb a la escuela, aunque llegaron tarde. Caleb notó el comportamiento extraño de su padre, pero no dijo nada. Después, John se reunió con su amigo de la universidad para compartirle su hallazgo. Le explicó que incluso la fecha del incidente en el que murió su esposa estaba registrada en el papel. Aunque él estaba convencido de la conexión, su amigo se mostró escéptico, considerando todo como una simple coincidencia. John insistía en que lo descubierto era profundamente anómalo. Había visto con sus propios ojos cómo sacaron el papel de la cápsula enterrada 50 años atrás. Además, señaló que todos los eventos indicados ya habían ocurrido, excepto algunos con fechas aún futuras, lo que lo perturbaba aún más. Su amigo, escéptico, le preguntó sobre otros números presentes en la hoja. John, con seriedad, le advirtió que debían estar atentos a posibles acontecimientos. Ante la persistente incredulidad del otro hombre, John se alteró, recogió sus cosas y salió abruptamente de la universidad. Buscando más respuestas, localizó a la antigua maestra de Lucinda, quien había asistido recientemente a la ceremonia y la apertura de la cápsula. Al mostrarle el documento, la mujer confirmó que era el trabajo de su antigua alumna. John preguntó si podía contactarla, pero la maestra, con tristeza, le explicó que Lucinda había fallecido hacía varios años. A pesar de ello, John decidió continuar investigando y solicitó acceso a la escuela para conocer quiénes habían estado a cargo de desenterrar la cápsula del tiempo. Mientras hablaba por teléfono, notó desde la ventana que su hijo Caleb estaba siendo abordado por unos hombres en un automóvil frente a la casa. Uno de ellos bajó del vehículo y le entregó algo al niño. Preocupado, John corrió hacia ellos, pero el automóvil escapó rápidamente. Al preguntarle a Caleb quiénes eran, el niño respondió que no los conocía, pero que le habían entregado una pequeña piedra negra. John la examinó detenidamente, aunque en ese momento no encontró nada extraño, y le pidió a su hijo que volviera a hacer sus tareas. Poco después, John recibió la visita de su hermana Grace, quien estaba preocupada por su estado. Le comentó que su padre preguntaba con frecuencia por él. Sin embargo, el hombre respondió con resentimiento, sugiriendo que era ella quien realmente se preocupaba, evidenciando su distanciamiento emocional con su padre, un pastor de iglesia. Grace le pidió que no fuera tan duro con él. Más tarde, mientras veía las noticias, John fue testigo de numerosos desastres sucediendo en distintas partes del mundo. Cansado, se quedó dormido frente al televisor hasta que una llamada lo despertó. Era Caleb, recordándole que debía recogerlo a él y a otros niños en la escuela. John había olvidado el compromiso y salió de inmediato, enfrentando una fuerte lluvia y embotellamiento. Durante el trayecto, aprovechó el tiempo para dejarle un mensaje de voz a su colega de la universidad y disculparse por su conducta reciente. Mientras hablaba, notó en el GPS de su auto unas coordenadas que coincidían exactamente con una secuencia de números aún no descifrada del papel de Lucinda. Fue entonces cuando comprendió que esos números no representaban fechas, sino ubicaciones geográficas. Alarmado al notar que estaba justo en el lugar de uno de los eventos predichos, se bajó del auto y avanzó a pie hasta una zona acordonada donde acababa de ocurrir un accidente vial. Entonces vio a un oficial correr aterrado y al alzar la vista, observó un avión descendiendo fuera de control. Aunque no cayó directamente sobre las personas, una de sus alas rozó el suelo y el impacto generó una gran explosión a pocos metros de él. John, junto a otros, corrió a auxiliar posibles sobrevivientes. Esa noche, al ver las noticias, el hombre confirmó sus sospechas. El número de víctimas fue de 81, exactamente como lo predecía la secuencia de Lucinda, junto con la fecha, latitud y altitud del lugar del siniestro. Su amigo y colega lo visitó preocupado.
Al revisar nuevamente los números, constataron que aún faltaban 2 eventos importantes por suceder. A la par, un hombre misterioso observaba la casa desde afuera y luego apareció inexplicablemente en la habitación de Caleb. El niño despertó sobresaltado y el extraño, en silencio, le señaló la ventana. Al mirar, el joven presenció una escena aterradora. Bosques enteros ardían, los animales huían desesperados y todo el paisaje estaba envuelto en llamas. El miedo se apoderó de Caleb tras la visión que experimentó y el misterioso hombre en su habitación comenzó a gritar aterrorizado y su padre subió corriendo a auxiliarlo. Este lo encontró acurrucado en el suelo, lo abrazó y trató de calmarlo, asegurándole que todo había sido solo una pesadilla. Aunque Caleb intentó convencerse de ello, John también vio al hombre desde la ventana. Furioso, bajó con una linterna y un bate, salió al exterior y gritó al intruso que se alejara de su familia. A la mañana siguiente, John decidió llevar a Caleb a la casa de la hija de Lucinda. Al llegar, vio a una mujer saliendo del lugar con su hija. Decidió seguirlas hasta un museo. Pidió a Caleb que interactuara con la niña mientras él entablaba conversación con la mujer. Aprovechando que sus hijos habían hecho contacto, se presentó algo incómodo y se enteró que su nombre era Diana. Durante la conversación, ella mencionó el calor de la temporada. Cuando los niños pidieron salir a tomar algo, ambos adultos accedieron. Se dirigieron a una terraza cercana donde compartieron un momento relajado, incluso observando el cielo a través de un telescopio. En medio de la charla, John mencionó a Lucinda, lo que alteró inmediatamente a Diana. Él le explicó que había encontrado un trabajo de su madre dentro de una cápsula del tiempo escolar y que desde entonces su hijo estaba siendo afectado por fenómenos extraños. Le habló de los números escritos en el documento que correspondían a fechas y lugares de tragedias reales, como el accidente de avión que acababa de presenciar y que aún quedaban eventos por suceder. Diana, angustiada, se negó a seguir escuchando. Tomó a su hija y abandonó la terraza apresuradamente. Ya en el estacionamiento, John la siguió, intentando convencerla de que si Lucinda tenía algún tipo de don, tal vez su hija también lo poseía y eso podría ayudar a salvar a Caleb. La mujer, sin decir una palabra, subió a su coche y se alejó con rapidez, dejando a John preocupado y abatido. Esa misma noche, agobiado por la urgencia, John llamó al FBI desde un teléfono público para advertirles sobre un ataque terrorista que ocurriría. Les pidió que evacuaran la zona correspondiente, pero su advertencia fue ignorada. Al amanecer decidió actuar por su cuenta. Dejó a su hijo Caleb al cuidado de su hermana Grace, pidiéndole que evitara que el niño viera las noticias. Luego se dirigió al sitio indicado en los números, decidido a impedir la catástrofe. Una vez allí, se acercó a una oficial de policía para preguntar por qué no habían acordonado la zona. Mientras hablaba con ella, notó que varios agentes del FBI patrullaban el área buscando a alguien y rápidamente comprendió que lo estaban buscando a él, creyéndolo sospechoso del posible atentado. John se alejó apresuradamente y al ser detectado por los agentes comenzó una persecución. Descendió al subterráneo, esperando perderse entre la multitud. Allí vio a un hombre con actitud sospechosa que ocultaba algo bajo su abrigo. Convencido de que era el verdadero peligro, lo siguió hasta que ambos subieron a un tren. Mientras lo vigilaba dentro del vagón, los agentes del FBI lo alcanzaron y lo detuvieron junto al sospechoso. John señaló desesperadamente al otro hombre, quien, presionado, confesó entre lágrimas que había robado discos DVD arrojándolos al suelo. John, desconcertado, no tuvo tiempo de reaccionar. El tren arrancó y de pronto las luces comenzaron a parpadear. Nadie lo sabía, pero el sistema de desvío de rieles fallaba. Un tren venía de frente a toda velocidad y sin tiempo para detenerse, descarriló violentamente. En medio del caos, John actuó rápidamente y comenzó a empujar a los pasajeros hacia la parte trasera del vagón, gritando que huyeran. Aunque el conductor activó el freno de emergencia, ya era demasiado tarde. El tren en el que viajaban sufrió un descarrilamiento violento, dejando un caos absoluto y atropellando a varias personas. John, aunque cubierto de polvo, logró salvar a una mujer y su bebé, pero muchos no tuvieron suerte. Tras el desastre, John fue a recoger a Caleb y regresaron a casa, donde se encontraron con Diana, la hija de Lucinda, quien estaba allí porque empezó a creer y tener miedo. Entonces les habló de las predicciones de su madre, destacando una fecha crucial, el 19 de octubre, que Lucinda mencionaba como el día de su muerte. Durante el viaje, Diana compartió su sentimiento de un destino inevitable y se comprometió a no ser controlada por las profecías. John, por su parte, compartió una tragedia personal, la muerte de su esposa en un incendio. Ella se encontraba en Phoenix por negocios. Fue unos días antes de su cumpleaños, una tragedia que siempre creyó una coincidencia, hasta que las predicciones de Lucinda cambiaron su perspectiva. Al llegar a una cabaña abandonada en el bosque, Diana reconoció que pertenecía a su familia. La mujer notó algo peculiar en los documentos de Lucinda. 2 letras E estaban escritas al revés, un hábito característico tanto de su madre como de su hija.
Aunque John le preguntó si conocía a alguien relacionado con esas iniciales, Diana negó recordar a alguien así. Allí descubrieron que Lucinda había predicho diversas tragedias y encontraron una ilustración bíblica de Ezequiel 1 que solía observar. Diana contó que Lucinda murió de una sobredosis cuando ella tenía solo 9 años y que desde entonces solo volvió con su padre a verla para identificar su cuerpo. Además, reveló que su madre solía escuchar voces espantosas, susurros que la atormentaban sin descanso, algo que ella creyó un delirio hasta ahora. John visitó lo que solía ser su habitación y en el suelo vio piedras negras, las mismas que le habían dado a Caleb. También halló un mensaje grabado en la madera de la cama, todos los demás, lo que dejó con más interrogantes aún. Mientras tanto, en el coche estacionado afuera, Caleb y Abby dormían. El joven despertó al escuchar susurros perturbadores. Al abrir los ojos, vio a los misteriosos hombres rodeando el vehículo. Asustado, despertó a Abby. Aunque la mayoría de las voces eran incomprensibles, una frase se escuchó claramente: "Si ustedes desean, pueden venir con nosotros". Aterrado, Caleb tocó la bocina del coche, lo que alertó a John y a Diana, quienes corrieron hacia él. Su padre vio a uno de los misteriosos individuos alejarse entre los árboles y decidió seguirlo, armándose. Al alcanzarlo, la figura se giró y emitió un resplandor cegador y un sonido ensordecedor, similar a un trueno, que dejó a John aturdido. De vuelta en la casa, discutieron el suceso y el temor de Diana por perder a su hija. La predicción de Lucinda apuntaba al día siguiente, sin coordenadas, sugiriendo que el desastre afectaría globalmente. Temprano en la mañana, John observó que Abby había coloreado intensamente el sol en la ilustración de Lucinda, lo que le llevó a un descubrimiento importante. Sin perder tiempo, él los llevó al laboratorio de astrofísica, donde compartió su descubrimiento con su colega. Le explicó que los patrones de actividad extrasolar no eran simples datos astronómicos, sino una advertencia para la humanidad. Al revisar los registros, su compañero dejó de ser escéptico y sintió temor al ver que la actividad solar había alcanzado niveles tan altos que podría desencadenar una tormenta solar devastadora, capaz de destruir la atmósfera y dejar a la Tierra expuesta a radiación cósmica, lo que acabaría con toda forma de vida. Mientras procesaban esta amenaza, Diana, asustada, confesó que siempre había sabido la verdad, pero prefirió ignorarla. Recordó unas cavernas de su infancia donde podrían refugiarse. Con urgencia comenzaron a empacar lo esencial, y fue en ese momento cuando John decidió abrir la caja dejada por su esposa. En ella encontró una carta y un collar con un medallón, dentro del cual había una foto de su familia y la inscripción: "Por siempre juntos". El gesto de John al abrir la caja de su esposa reavivó un recuerdo olvidado. El último deseo de ella había sido que se reconciliara con su padre. Durante una llamada telefónica, John le pidió a su padre que se refugiara bajo tierra, mencionando que alguien había predicho el fin del mundo para ese día. El hombre le dijo a John que no lo haría y aceptó serenamente el destino, pero poco después la señal se cortó. Mientras tanto, Caleb comenzó a escribir compulsivamente secuencias de números, sin control sobre sus acciones, como había hecho Lucinda años antes. John lo despertó del trance y, teniendo una idea de lo que sucedía, rápidamente los llevó a la escuela. Allí, en el sótano, encontró la puerta que Lucinda había arañado hace más de 50 años y la llevó a casa. Allí, en su cobertizo, con una espátula, comenzó a quitar la pintura y descubrió que las coordenadas de un lugar seguro estaban ocultas en la puerta. Diana, temerosa, había decidido llevar a los niños lejos del peligro al ver que John estaba tardando y los metió en la camioneta. Después de confirmar la ubicación segura, John fue a buscar a los demás, pero ya no estaban. Diana se detuvo en una gasolinera, donde vio un comunicado de emergencia en la televisión que instaba a la población a permanecer en casa debido a la amenaza inminente. Caleb, mientras tanto, usó un teléfono público para llamar a su padre. John terminó hablando con Diana y le dio la ubicación del lugar seguro, el remolque de su madre. Estas habían sido las últimas coordenadas de Lucinda al haber sido interrumpida por su maestra. Diana, preocupada por la proximidad del peligro, insistió en refugiarse bajo tierra para aumentar sus posibilidades de supervivencia, pero John le advirtió que los refugios subterráneos no serían suficientes debido a la radiación solar. La discusión se interrumpió cuando un grupo misterioso apareció y secuestró a los niños. Diana, decidida a recuperarlos, inició una persecución sin importar el riesgo. La mujer se encontró con un embotellamiento y, en un intento desesperado por no perder de vista el vehículo, tomó otro carril a alta velocidad. Al no notar la proximidad de un camión, sufrió un violento impacto que volcó su automóvil. Quedó gravemente herida, en estado crítico, y a su lado había una de las piedras negras de los misteriosos entes junto a ella. Mientras tanto, John llegó a la gasolinera donde había estado Diana y obtuvo información sobre la dirección que había tomado. Al seguir el camino, encontró el lugar del accidente, donde los paramédicos intentaban reanimar a Diana, pero ella fue declarada muerta a la medianoche. Antes de partir, él se disculpó con ella y le prometió cuidar de Abby, notando que en su mano aún sostenía una piedra. John continuó su camino y llegó a la cabaña, donde sus dispositivos comenzaron a fallar debido a interferencias.
Al seguir marcas de neumáticos y piedras negras, encontró el automóvil de Diana abandonado. Avanzó a pie buscando a su hijo hasta que se encontró con uno de los misteriosos hombres. Estando a punto de confrontarlo, Caleb apareció y le pidió a su padre que no disparara, explicando que los seres no eran una amenaza, sino que estaban allí para ayudar. Caleb llevaba un conejo blanco en brazos y le dijo a su padre que debían apresurarse porque venían por ellos. El joven condujo a John hasta donde se encontraban Abby y los otros seres. El hombre, desconfiado, preguntó quiénes eran. Caleb le dijo que los seres sabían lo que sucedería y habían enviado un mensaje para preparar a los elegidos. Entre ellos estaban Abby y él, para un nuevo comienzo en otro lugar. Abby, ya aceptando la situación, sabía que su madre estaba en un mejor lugar. De repente se acercó a una nave monumental que descendió del cielo. Juntos, John y Caleb se dirigieron a esta, pero uno de los seres los detuvo antes de entrar. John intentó obtener respuestas, pero el ser permaneció en silencio, comunicándose solo con Caleb de manera telepática. Él y Abby eran los únicos elegidos para abordar la nave. John, al entender la magnitud del sacrificio que debía hacer, se arrodilló frente a su hijo, lo abrazó y le dejó un objeto personal de su difunta esposa como recuerdo. A pesar de la resistencia de Caleb, aceptó el destino y comprendió la necesidad de separarse. Los seres que habían adoptado una apariencia humana revelaron su verdadera forma. Brillantes y translúcidos, con una belleza celestial, condujeron a los niños hacia la cápsula que ascendió hacia la nave, la cual se elevó lentamente en el aire. Sin embargo, Caleb y Abby no fueron los únicos elegidos. Muchas otras naves salieron de la Tierra, llevando a más sobrevivientes. John, exhausto de llorar, se quedó dormido. Al despertar, regresó y vio el caos en las calles de la ciudad, donde el pánico reinaba. Finalmente, llegó a la casa de su padre, donde fue recibido por su hermana Grace, quien preguntó por Caleb. John, sin dar más detalles, le aseguró que el niño estaba a salvo. Se reconcilió con su padre y abrazó a su familia, consciente de que esos eran los últimos momentos juntos. Una explosión estremeció la atmósfera. Una llamarada solar arrasó la Tierra, destruyendo ciudades y aniquilando toda forma de vida instantáneamente. Mientras tanto, en un nuevo mundo, Caleb y Abby llegaron a un lugar lleno de belleza y armonía. En ese entorno prometedor, una sensación de esperanza se instaló no solo para ellos, sino para toda la humanidad.